Vamos a probar ahora otro bucle. Vamos a ver el bucle que se llama para. ¿Sí? Ese es otro bucle que se llama para. Vamos a ver cómo funciona este. Vamos a seguir los pasos que dimos anteriormente. Vamos a limpiar nuestro pseudocódigo aquí. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ponerle ahora a este algoritmo, vamos a ponerle ejemplo para. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pulsar el botón aquí para ver cómo la estructura de este comando. Le vamos a dar aquí. ¿Sí? Ahí se colocan todo el cuerpo del comando. ¿Sí? Vamos a ver lo que indica esto. Este amiguito, este comando, es como un ciclo for. ¿Sí? Aquí se va a estar ejecutando una serie de instrucciones. ¿Sí? Hasta que se cumpla una condición. ¿Sí? Vamos a ver eh, los pasos a seguir. ¿Sí? Bien, vamos a ver esto. Vamos a quitar todo esto de aquí. Entonces, vamos a ver. Aquí voy a declarar unas variables. Vamos a decir aquí, definir, vamos a definir una variable, digamos, número, p número, ¿sí? Vamos a decir como entero, ¿sí? Vamos a definir otra variable. Vamos a llamar esta variable, por ejemplo, r, ¿sí? Normalmente las variables se le da un nombre que sea relativo a lo que va a contener, ¿sí? Siempre es una buena práctica de programación. Eso lo vamos a ver cuando estemos en el lenguaje, en la asignatura del lenguaje. Siempre a las variables se le da un número, se le da un nombre, perdón, que esté relacionado con lo que va a contener. Por ejemplo, si vamos a definir una variable que va a contener el sueldo, ¿sí? O el sueldo bruto, usted le pone a la variable sueldo bruto. Sueldo bruto. Si va a contener, por ejemplo, un valor de impuesto, usted le puede poner, por ejemplo, impuesto, no sé. Creo que se entiende. Siempre las variables usted le da un nombre eh, que sea representativo. Pero esto lo voy a hacer ya para no alargar mucho. Esto le voy a decir por aquí, por ejemplo, definir R como entero, ¿sí? Una variable que se llama R como entero, número entero, correcto. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a poner aquí un mensaje que diga escribir. Vamos a poner tabla de multiplicación. Multiplicación. Tabla de multiplicación. Tabla de multiplicar, como le quiera llamar. Tabla de multiplicación. Multiplicar. Está bien, como le quieran llamar ustedes. ¿Sí? Aquí vamos a pedir el número
de tablas que deseamos, digamos la tabla del 3, la tabla del 4, la tabla del 5. Vamos a decir aquí, ingresar, ingresar el número de la tabla, número de la tabla de multiplicar. Multiplicar, multiplicar, muy bien. Creo que ya van teniendo una idea de lo que voy a hacer, ¿sí? Recuerden siempre colocar su punto y coma al final de cada variable, ¿sí? Ahora tenemos que leer ese valor que se va a introducir por el teclado, ¿correcto? Vamos a decir aquí leer, vamos a ponerle B número, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ejecutar el comando para. Entonces aquí yo voy a decir que para R, en este caso R, que fue la variable que definimos, y le asignamos a R el valor de 1, fíjense que estoy diciendo R va a ser igual a 1, ¿sí? No la estoy creando la variable, le estoy pasando un valor a la variable porque ya la variable fue creada y voy a decir que R hasta, voy a especificar hasta dónde, ¿sí? Vamos a decir hasta el 12 para que me haga la tabla de multiplicar del 1 al 12, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a decir que ella me va a llevar un paso, con paso aquí, con paso, 1, hacer, ¿sí? Entonces aquí dentro voy a colocar qué va a estar pasando hasta que R llegue hasta 12. Entonces es bastante fácil lo que tenemos que hacer ahora, simplemente decir, escribir, ¿sí? El número que hemos tenido aquí, el número, ¿sí? Aquí vamos a agregar un letrerito, vamos a decir, en computación, el signo de multiplicar es el asterisco, ¿sí? Quiero que entiendan eso. Pero para desplegar el letrero, regularmente las tablas se ven así, ¿sí? Una X, el número, entonces aquí voy a colocar ahora el contador, que es la R, ¿sí? Aquí voy a colocar otro letrero, entonces aquí le voy a dar un espacio, voy a decir va a ser igual, otro espacio, ¿sí? Y aquí voy a colocar la operación que quiero que se vea. Yo voy a decir qué número, B número, B número, y aquí coloco la operación por R, ¿sí? Repito, lo que estamos haciendo es un contador. En un lenguaje de programación, esto es lo que se conoce como el for. ¿Por qué? En el for nosotros necesitamos una variable que inicie, ¿sí? Por ejemplo, le voy a mostrar, si digamos que fuera Java, el comando, yo le voy a decir, por ejemplo, yo digo for, aquí pongo un paréntesis for, y yo digo la variable que coloqué, que creé fue el número, ¿sí? For R, aquí yo definiría, por ejemplo, yo diría int R igual a 1, punto y coma, entonces especificaría la condicional, yo digo, mientras R, digamos, sea menor o igual a 12, ¿sí? Entonces, ¿qué haría? Estaría incrementando, ¿sí? Estaría incrementando aquí en R más, ¿sí? Sé que no entienden mucho esto ahora mismo, pero lo que quiero que entiendan que lo que estamos construyendo es un contador, ¿sí? Es un for. Entonces, el for necesita saber desde dónde va a iniciar, la condicional que lo va a mantener vivo y el incrementador, ¿sí? Entonces aquí, esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces ya ahí tengo listo. Entonces, mientras esto se va a estar repitiendo, va a imprimir un letrero, va a aparecer el número, ¿sí? El número. Va a aparecer otro letrero que dice una X, que es como si fuera un por. Va a aparecer el valor aquí de la R.
va a aparecer también un letrerito que va a ser un signo de igual, y aquí va a aparecer la operación matemática, que es la multiplicación del B número por R. ¿Sí? Vamos a ver esto, el efecto que va a tener. ¿Sí? Aquí vamos a colocar un letrero al final de la operación. ¿Sí? Vamos a decir escribir fin de la tabla, fin de la tabla de multiplicar del número. ¿Cuál número? Bueno, el número que usted introdujo por pantalla. Fue el número. El número. ¿Sí? Y vamos a poner que se destaque, vamos a poner aquí unos efectos, por decirlo de alguna forma. Sí, está bien, sí. Vamos a quitar esto para que se entienda mejor. Perfecto. Sí. Bien, vamos a cerrar esto, vamos a correrlo. Vamos a ver cómo funciona. Lo vamos a correr. Él me dice aquí, tabla de multiplicar, ingresar el número de la tabla de multiplicar. ¿Cuál vamos a ver? Vamos a decir cualquier número puede ser, vamos a decir la tabla del 4, por ejemplo, la tabla del 4. Y le damos a Enter. Y miren lo que hace nuestro programa. Me imprime 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 4, 20. Sí, y así lo va a estar repitiendo hasta que llega al 12. Cuando llega al 12, él termina y me dice fin de la tabla de multiplicar del número 4. ¿Sí? Vamos a probarlo de nuevo. Voy a cerrar esto. Lo voy a correr para que vean que funciona para cualquier tabla. Ahora vamos a decirle a la otra tabla quieren. Vamos a decir la tabla del... ¿Cuál tabla quieren? La tabla del 5. La tabla del 5. Tabla del 5. Perfecto. Le voy a poner el 5 ahí y le voy a dar a Enter. Y ahí está la tabla del 5. ¿Sí? Mírenla ahí. ¿Lo ven? Vamos a explicar esto para que entiendan. Simplemente yo he declarado dos variables. Tengo la variable número, tengo la variable R. Mando a imprimir un letrero. Esto ya lo ven aquí. Entonces mando en esto que está aquí. Ingrese el número de la tabla. Capturo el valor que me indica el que introduce el usuario. Y las instrucciones que están aquí, todo esto que está aquí, como está dentro de un bucle, se va a estar repitiendo. ¿Cuántas veces se va a estar repitiendo aquí? El número de veces que yo le indiqué aquí, porque yo quiero la tabla del 12 hasta el 12. Digamos que yo solamente quiero la tabla que sea hasta el 8, por ejemplo. ¿Qué yo hago? Simplemente yo vengo aquí y le pongo un 8. ¿Sí? Y nuestro programa solamente va a ejecutar hasta el 8. Yo le voy a dar a correr para que vean. ¿Sí? Vamos a decirle ahora la tabla del 9, por ejemplo. Y le doy a Enter. Y fíjense, la tabla me va a correr hasta... Aquí hay un pequeño error, sí, hasta la tabla del 8. Hasta el 8, correcto. 9 por 1, 9, ¿sí? Él me va multiplicando hasta que llega hasta el 8. ¿Cumplió con el 8? ¿Sí? Eso dice el for. Dice, mira, hasta que yo llegue al 8, vamos a estar haciendo esto. Llegamos al 8, terminó. Entonces viene, dice fin del para, me imprime aquí y termina. ¿Lo ven? Si le pongo, por ejemplo, aquí, de la tabla hasta el 100, por ejemplo, bueno, pues hasta el 100 me va a estar corriendo la tabla. Si lo corro, y aquí yo le digo, mira, yo quiero la tabla digamos, del 3. Pues vamos a tener la tabla del 3. Entonces yo le doy a Enter y miren, fíjense, ahí está. Desde el 1, ahí está, 3 por 1, hasta
la tabla del 100. Muy bien, mis estimados, entonces hemos visto hoy las estructuras de los ciclos, bucles. Esto ustedes lo van a profundizar cuando hagan las asignaciones que están en las plataformas que se lo marqué, ¿sí? Ya prácticamente lo que nos queda es ver para qué se utiliza este botón que llama aquí función. Eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Ya con esto tienen bastante contenido que van a tener que trabajar. Les voy a colocar eh, completen las asignaciones porque ya a partir de la próxima clase lo que viene es mucha práctica, 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 práctica que les voy a entregar hasta que comprendan muy bien esto del pseudocódigo, que es la introducción a la programación, ¿sí? Dominando esto, cuando pasemos al lenguaje de programación, van a poder trabajar con los comandos y su lógica de programación va a ir avanzando paso a paso y luego ya van a poder crear programas utilizando un lenguaje de programación. De mi parte, todo un placer compartir con todos ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.